Momentos. A continuación vamos ya con el análisis capital. Análisis capital que hoy nos llega con Soledad Pellón. Ella es estratega de mercados de IG Markets. Soledad, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, los mercados llevaban 6 días consecutivos subiendo. Parece que querían aliviar un poquito ese batacazo que se vivió en agosto, pero hoy de nuevo parece que vuelve el nerviosismo al mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que también el mercado, esas bajadas que hemos visto son fruto de subidas anteriores que tampoco tenían mucho sentido. Ayer precisamente ha pasado justo lo contrario que estaba pasando en las últimas semanas, y es que veíamos en las últimas semanas que las caídas se daban, incluso si había algún dato macroeconómico positivo, pero enseguida el mercado buscaba una excusa para darse a las ventas. En el caso de ayer ha sido lo contrario. Veíamos que el dato ADP de empleo en Estados Unidos era algo peor de lo esperado, y sin embargo el mercado estadounidense subía con bastante fuerza, pues animado por la posibilidad de que si los datos macro empiezan a salir negativos, seguramente la Reserva Federal decide hacer otra nueva ronda de medidas cuantitativas. Sin embargo, pues minutos después salían un par de datos más que eran mejor de lo esperado, y en ese caso también los cotizaban al alza. Es decir, el mercado busca la excusa perfecta, y en el caso de ayer quería subir y se ha notado. En el caso de hoy algo bastante diferente, porque sobre todo han sido los malos datos de PMI en toda la eurozona los que han conseguido que las iniciales subidas en Europa en algunas de las plazas se retrocedieran a bajadas. Son datos realmente negativos, causados en parte por esas últimas subidas de tipos del Banco Central Europeo, y que en la mayoría de casos estamos viendo retrocesos en el sector de manufacturas, retrocesos también en el PMI del conjunto de la eurozona, y es un dato realmente preocupante. De hecho, bueno, hemos conocido caídas en todos, en Alemania, en España, en Francia. En la zona euro ese PMI incluso ha bajado por debajo de los 50 puntos que veíamos en julio, en 50,4 estaba, ha caído hasta 49, primera contracción desde septiembre de 2009. La verdad es que usted es de las que piensan que habrá nueva recesión, ¿o no? Bueno, creo que todavía es un poco pronto para hablar de una nueva recesión. Lo que está claro y estamos viendo es una desaceleración que es obvia. Los datos macro lo indican, los PIBs de los principales países no crecen al ritmo que se había esperado a principios de años, y efectivamente estamos viendo que el crecimiento es débil, que el mercado de trabajo no se recupera tan bien como se esperaba, y esto se puede llamar primero desaceleración, y vamos a ver si llega a recesión. El tema es el margen de maniobra que tenga ahora mismo la Reserva Federal, que va a ser que si inyecta liquidez de nuevo al sistema podríamos ver crecimiento en Estados Unidos, y por tanto ese crecimiento también contagiaría a Europa. Sin embargo, aquí tenemos nuestra particular batalla, que se ha obviado un poco durante los meses de agosto, donde la renta variable era el principal protagonista, pero seguimos con el problema de Grecia, con que todavía ese segundo rescate no se ha aprobado en todos los países. Ayer precisamente era Alemania quien le daba el sí en el gobierno a la reforma del Fondo de Estabilidad Financiera Europea, pero a países, por ejemplo, sabemos que países como Finlandia se encuentran un poco reticentes a esa aprobación, y ahí es donde podría flaquear un poco ese segundo plan de rescate. Todavía esos frentes abiertos, que es con los que tendremos que luchar en los próximos meses. Soledad, a las 10:30 teníamos esta subasta del Tesoro bonos a 5 años. Se ha adjudicado casi más del 90% de lo previsto, 3.600 millones. La demanda ha sido un poquito más floja, 1,8 frente a 2,8 de la anterior subasta. El tipo medio 4,48%. ¿Qué le parecen esos datos? Hombre, datos normales en la situación en la que nos encontramos. Estamos en un momento en el que, a pesar de que hoy es verdad que se ha disparado un poco la prima de riesgo, veníamos de días, incluso de semanas, donde se estaba manteniendo perfectamente por debajo de los 290, 280 puntos básicos, y la verdad es que no sorprende los datos. La parte de la demanda ha quedado por la parte alta de la horquilla de lo que se esperaba colocar, y es verdad que quizá esa demanda, algo peor de lo esperado o algo peor que la subasta anterior, sí que deja un poco que desear, con lo cual nos quedamos con un sabor algo agridulce, puesto que no ha sido una rentabilidad excesivamente alta, pero es verdad que en estos casos la demanda y el que se ha apoyado con una fuerte demanda es importante, y en este caso no lo ha sido. Soledad, estrategia en estos momentos, complicado, ¿no? Está complicado. La verdad es que dependemos un poco de lo que haga la FED en esa reunión de 2 días de septiembre. En ese caso estaríamos jugando un poco con las divisas. Ahora mismo, en el día de hoy, vemos que el euro está cayendo
cayendo con bastante fuerza con los principales pares de divisas por estos malos datos económicos aquí en Europa, porque Grecia vuelve a estar en el punto de mira por el lado negativo, y podríamos ver un euro debilitado hasta que la FED tome medidas. Si realmente esas medidas que tome la FED son expansivas de nuevo, pues haríamos lo contrario, es decir, el dólar se debilitaría por esa inyección de liquidez en Estados Unidos y veríamos un euro creciente. Soledad Pellón, estratega de mercados de IG Markets, muchísimas gracias por su análisis y hasta la próxima. Gracias a vosotros.